¿Qué sucede cuando el brillo del dinero no puede iluminar las sombras de la soledad y el dolor? Esta es la pregunta que resuena en la vida de Carlos Fernández, un millonario cuya fortuna no logra proteger a su hija, Lucía, de las crueldades de la élite que los rodea. En un lujoso restaurante de España, Carlos es testigo de la humillación de su hija por parte de niños de familias ricas, un momento que marca el inicio de una jornada de transformación no solo para Lucía, sino para toda su familia. El restaurante, adornado con candelabros brillantes y mesas elegantemente dispuestas, representa la superficialidad y la indiferencia de la sociedad en la que viven. Mientras Carlos observa a Lucía, la inocente niña que ilumina sus días, se da cuenta de que el dolor que ella siente va mucho más allá de lo que ocurrió esa noche. Lucía, con sus ojos tristes y su fragilidad, refleja un mundo donde la crueldad infantil se mezcla con la indiferencia de los adultos, y Carlos se siente angustiado. Nunca había percibido cómo la vida que eligió, repleta de riqueza y estatus, se había convertido en una prisión para su hija. Movido por el dolor que ve en Lucía, Carlos comienza a replantearse sus prioridades. Decide que el bienestar de su hija debe venir antes que los negocios y la aprobación de la élite social. En su búsqueda de un nuevo significado, Carlos lleva a Lucía al Centro Comunitario Esperanza, un lugar que promete una nueva perspectiva sobre la vida. Allí, en medio de sonrisas genuinas y actos de solidaridad, Lucía descubre la belleza de la simplicidad y la fuerza de la comunidad. Mientras Carlos observa a su hija transformarse, él también pasa por un cambio profundo. La frustración con su antigua vida lo impulsa a confrontar la realidad que siempre ignoró. Momentos de introspección lo llevan a cuestionar el verdadero significado de éxito y felicidad. Recuerda a su difunta esposa, Isabel, y como ella siempre creyó en la importancia de ayudar a los demás. Su memoria se convierte en un faro en su viaje, guiándolo hacia un camino de justicia y bondad. Sin embargo, los cambios que Carlos implementa en su vida no agradan a todos. Su élite social, que siempre lo apoyó, comienza a sentirse amenazada. Javier Morales, un antiguo aliado, se convierte en un adversario acérrimo, buscando desacreditar a Carlos y sus nuevas convicciones. Las amenazas comienzan a surgir, y Carlos se ve inmerso en una lucha no solo por su vida, sino por la de Lucía, que se ha convertido en el centro de su existencia. La historia se intensifica cuando Carlos se une a Miguel Roldán, un periodista de investigación. Juntos, desmantelan una red de corrupción que se infiltra en las esferas más poderosas de la ciudad. Carlos, ahora decidido a proteger a su hija y exponer la verdad, enfrenta peligros directos, pero con el apoyo de sus nuevos aliados, se convierte en un símbolo de resistencia. El descubrimiento de que Isabel estaba investigando la misma red antes de su muerte conecta aún más a Carlos con su misión. Decide crear una fundación en su honor, promoviendo el periodismo de investigación y la transparencia gubernamental. Lo que comenzó como una lucha personal por Lucía se transforma en una batalla por la justicia para toda la ciudad. A medida que las iniciativas sociales comienzan a florecer, Carlos y Lucía se convierten en líderes en sus comunidades. El Centro Comunitario Esperanza se transforma en un símbolo de esperanza y transformación, y Lucía, ahora mayor, continúa el legado de su familia. Padre e hija, unidos por el amor y la determinación, construyen un futuro donde la bondad y la justicia prevalecen, honrando la memoria de Isabel y los valores que ahora definen sus vidas. Carlos aprende que, aunque la riqueza puede abrir puertas, son las conexiones humanas y la lucha por la justicia las que realmente enriquecen la vida. Así, reflexiona sobre sus elecciones y sobre lo que significa vivir plenamente, encontrando finalmente la paz que tanto buscó. En medio de desafíos y triunfos, Carlos y Lucía se convierten en un ejemplo de superación y transformación, demostrando que es posible renacer incluso en las circunstancias más adversas. Carlos Fernández estaba sentado en la mesa del lujoso restaurante, observando a su hija Lucía. El brillo de los candelabros se reflejaba en las copas de cristal, pero nada podía iluminar la tristeza que pesaba sobre la niña. Cuando las risas crueles de los niños de familias ricas resonaron en la sala, Carlos sintió que su corazón se apretaba. Siempre creyó que la riqueza podría proteger a su hija de cualquier mal, pero en ese momento, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Lo que había construido, la vida que eligió, no era un escudo, era una prisión. Lucía, con su cabello dorado y grandes ojos, miró al suelo, tratando de evitar la mirada de los demás. Recordaba cómo solía jugar libremente, riendo y corriendo por los jardines de la mansión. Ahora, el dolor que veía reflejado en su rostro era un recordatorio constante de que su fortuna no la salvaba de la crueldad que la rodeaba. La angustia de un padre se mezclaba con la impotencia. Se preguntaba cómo había permitido que lo llevaran a un mundo tan superficial. Después de esa noche, Carlos decidió que era hora de cambiar. No podía permitir más que la búsqueda de estatus y riqueza fuera su prioridad. Con determinación, llevó a Lucía al Centro Comunitario Esperanza,
un lugar que prometía una nueva perspectiva. Al entrar, fueron recibidos por sonrisas cálidas y un aire de acogida que Carlos no había sentido en mucho tiempo. Allí, Lucía encontró niños que, a pesar de sus dificultades, estaban dispuestos a compartir risas y juegos. Carlos observó la alegría renacer en el rostro de su hija, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la transformación no llegó sin desafíos. A medida que Carlos se distanciaba de sus antiguas relaciones, las presiones comenzaron a aumentar. Javier Morales, un amigo de larga data, lo contactó, intentando convencerlo de que volviera a su antiguo estilo de vida. Javier no podía entender por qué Carlos se estaba alejando del mundo que ambos siempre habían conocido. Durante un encuentro tenso, las palabras de Javier fueron cortantes como cuchillos. Te estás volviendo un ingenuo, Carlos. La vida está hecha de competencia. No olvides de dónde vienes, dijo Javier, su voz cargada de incredulidad y desprecio. Carlos sintió una ola de duda inundarlo. Pensó en su negocio, los contratos que podría perder, la imagen que había construido. ¿Era esa la vida que realmente quería? El enfrentamiento lo dejó afectado, y, cuando salió de la reunión, la incertidumbre pesaba sobre sus hombros como una sombra. La lucha interna de Carlos se intensificó. Quería ofrecer a Lucía un futuro mejor, pero lo que estaba haciendo era, de hecho, lo correcto. Recordó a Isabel, su difunta esposa, y como ella siempre hablaba sobre la importancia de mirar a los demás, de ser una voz para los que no tenían. Su memoria era un remedio y un veneno. Se preguntaba, ¿estoy haciendo esto por Lucía o por mí mismo? Mientras Carlos luchaba contra sus dudas, una nueva amistad comenzó a florecer. Miguel Roldán, el periodista de investigación, se convirtió en un aliado inesperado. Miguel tenía una mirada perspicaz y un ardiente deseo de descubrir la verdad, y sus conversaciones con Carlos eran como una bocanada de aire fresco en un mundo sofocante de superficialidad. Durante una de sus reuniones, Miguel le dijo a Carlos, no puedes esperar que todos entiendan tu transformación. Lo importante es que sepas por qué lo estás haciendo. Estas palabras resonaron en la mente de Carlos, pero la inseguridad aún lo consumía. Cuestionaba su propia capacidad de liderar, de ser un ejemplo. Y, al mismo tiempo, la presión de la élite social crecía. Las amenazas no eran solo palabras vacías. Carlos sabía que Javier y otros podrían hacer cualquier cosa para desacreditarlo. Sentía la tensión en su vida, y cada día, la lucha entre sus antiguas creencias y su nuevo camino se volvía más intensa. La fundación que Carlos comenzó a planear en homenaje a Isabel también traía sus propios desafíos. Quería promover un periodismo más honesto, pero había personas poderosas que no estaban dispuestas a renunciar a su influencia. No estaba seguro de si estaba listo para enfrentar esa batalla. Las reuniones con el equipo de la fundación estaban llenas de ideas, pero también de incertidumbres. Carlos a menudo se preguntaba si realmente podría hacer la diferencia. Lucía, por su parte, tenía sus propias luchas. Aunque se estaba adaptando al nuevo ambiente en el centro comunitario, los recuerdos de aquella noche en el restaurante la atormentaban. Hablaba a menudo sobre sus experiencias con sus nuevos amigos, pero el miedo a ser rechazada de nuevo la mantenía al margen. Carlos se dio cuenta de que, aunque quería protegerla de todo dolor, la verdad era que no podía luchar sus batallas. Era necesario que Lucía aprendiera a ser fuerte por sí misma. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa después de un día en el centro, Carlos decidió abrir su corazón. Lucía, sabes que estoy luchando por hacer lo correcto, ¿verdad? Dudó, pero continuó. A veces, me pregunto si estoy haciendo lo correcto. ¿Qué sientes sobre todo esto? Ella miró al suelo, pensando. Papá, solo quiero ser feliz. A veces siento que te preocupas más por lo que piensan los demás que por mí. Las palabras de su hija cortaron a Carlos como una hoja afilada. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de una vida mejor para Lucía, había perdido de vista lo que realmente importaba, su felicidad. La conversación se profundizó, y Carlos se dio cuenta de que necesitaba ser más honesto consigo mismo y con su hija. A medida que las incertidumbres y los conflictos se acumulaban, sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar sus miedos. No podía dejar que el brillo del dinero ofuscara lo que realmente importaba, la conexión con Lucía y la lucha por un futuro más justo. Y, con eso, sintió una chispa de esperanza. Carlos caminaba al lado de Lucía, el peso de las últimas semanas aún oprimiéndolo. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero en su interior, la duda lo corroía. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Te preocupas más por lo que piensan los demás que por mí. Intentaba entender la verdad detrás de esa afirmación. ¿Estaba realmente poniendo las expectativas de la sociedad por encima del bienestar de su hija?
A cada paso, surgía una nueva preocupación. ¿Qué pasaría con la fundación si fallaba? ¿Y si Javier u otros amigos de la élite intentaban perjudicarlo? La idea de ser objeto de rumores y chismes lo dejaba inquieto. Podría perderlo todo: el respeto, la reputación y, lo más importante, la confianza de Lucía. Ese mismo día, al llegar a casa, Carlos encontró una carta en la mesa. Era una notificación de su antigua empresa, solicitando su presencia en una reunión de accionistas. Su corazón se disparó. La presión de regresar a ese mundo, de ser nuevamente atraído por las promesas de poder y dinero, despertó un conflicto interno que no sabía cómo manejar. Dudó en abrir la carta, pero, al hacerlo, leyó las palabras que parecían resonar en su mente: vuelve a casa, Carlos. Sabes que perteneces a este lugar. Las horas siguientes fueron un torbellino. Se sentó en el sillón de la sala, mirando por la ventana mientras la luz del sol comenzaba a ponerse. La belleza del momento era opacada por la tormenta de emociones dentro de él. Recordaba a Isabel, sus conversaciones sobre autenticidad y el valor de ser verdadero. ¿Era esa la vida que quería? El llamado de la riqueza y el estatus era fuerte, pero la idea de decepcionar a Lucía lo cortaba como un cuchillo. Se preguntaba si había un término medio, una manera de unir sus antiguas ambiciones con el nuevo camino que estaba comenzando a recorrer. A la mañana siguiente, Carlos tomó la decisión de ir a la reunión, pero no sin un plan. Él quería presentar una propuesta que reflejara sus nuevas creencias y la misión de la fundación. Al mismo tiempo, era consciente de que muchos en la sala no compartirían sus ideas. La tensión comenzó a acumularse nuevamente, y el miedo a ser confrontado por Javier pesaba en sus hombros. Al llegar a la reunión, Carlos sintió el ambiente cargado de competitividad y desconfianza. Las conversaciones eran sobre beneficios y estrategias, y la energía de la sala le recordó todo lo que había intentado dejar atrás. Cuando fue su turno de hablar, se levantó, con la voz temblorosa. Chicos, vengo aquí no solo para discutir números, sino para hablar sobre un futuro más humano. Necesitamos mirar más allá del lucro y pensar en las comunidades que impactamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos vio las expresiones de incredulidad en los rostros de sus colegas. Javier fue el primero en romper el silencio. Carlos, esto es un negocio, no una iglesia. Te estás volviendo un idealista. ¿Qué crees que va a cambiar esto? Las palabras cortantes de Javier lo golpearon de lleno, y la sala parecía girar. Se sintió pequeño ante aquellas figuras poderosas que una vez admiró. La presión aumentaba, y Carlos dudó. ¿Realmente era ese el camino correcto? Las voces de su pasado comenzaron a confrontarlo, cuestionando su capacidad de liderar. ¿Se estaba convirtiendo en un ingenuo, o solo estaba tratando de hacer lo correcto? La reunión se convirtió en un campo de batalla, y, cuando Carlos finalmente se calló, se dio cuenta de que había perdido la batalla, pero no la guerra. Salió de aquella sala con el corazón pesado, sintiéndose más perdido que antes. Lo que esperaba que fuera un nuevo comienzo se había transformado en un recordatorio doloroso de sus debilidades. Esa noche, encontró a Lucía sentada en el sofá, con la mirada distante. Se sentó a su lado, tratando de esconder su propio desánimo. ¿Cómo fue tu día, hija?, preguntó, intentando entablar conversación. Ella lo miró con una expresión de preocupación. Papá, pareces triste. ¿Qué pasó en la reunión? Carlos dudó, pero decidió ser honesto. Intenté hacer algo diferente, pero no me escucharon. A veces siento que estoy luchando contra molinos de viento. Lucía le apretó la mano. Todavía estás luchando, papá. Y eso es importante. Aunque ellos no lo vean, estás haciendo la diferencia. Su apoyo trajo un leve consuelo, pero la duda aún lo consumía. En los días que siguieron, la presión aumentó. Carlos comenzó a recibir mensajes anónimos, amenazando con exponer detalles de su vida personal si no se alejaba de la fundación. El miedo lo envolvió como una nube densa, y se encontró pensando en rendirse. La idea de proteger a Lucía lo atormentaba. No quería que ella fuera objeto de críticas o burlas por sus elecciones. Pero en ese momento de desesperación, Miguel, el periodista, entró en escena nuevamente. Carlos lo encontró en un café, la tensión entre ellos palpable. Miguel había estado siguiendo de cerca la trayectoria de Carlos y conocía las dificultades que enfrentaba. No puedes dejarte intimidar, Carlos. Las amenazas son solo un intento de silenciar tu voz. Tienes que luchar. Las palabras de Miguel le dieron un nuevo aliento a Carlos. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Si la batalla era por la verdad y por el futuro de su hija, tenía que continuar. A medida que pasaban los días, se volvía más consciente de que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales,
sino en las conexiones que establecía y en las vidas que impactaba. Mientras Carlos se preparaba para el próximo desafío, también comenzó a ver a Lucía florecer en su nuevo entorno. Estaba haciendo amigos, y su risa comenzaba a ser más frecuente. Cada vez que Carlos la veía sonreír, sentía una ola de esperanza. Su lucha no era solo por él mismo, sino por un futuro donde Lucía pudiera ser libre y feliz. El viaje de Carlos estaba lejos de ser fácil, pero estaba decidido a enfrentar los desafíos que vendrían. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. Y, al mirar a Lucía, se dio cuenta de que estaba listo para luchar por un mundo más justo, no solo para ella, sino para todos los que necesitaban una voz. Carlos se sentó en el sillón de la sala, los pensamientos tumultuosos en su mente como olas rompiendo en una playa tempestuosa. Miró a Lucía, que estaba absorta en un libro, y sintió una mezcla de amor y desesperación. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente, como una canción triste que no podía callar. La duda lo consumía, alimentando un miedo que lo hacía cuestionar sus elecciones. ¿Realmente valía la pena luchar por lo que creía? ¿Estaba siendo solo un soñador ingenuo? La reunión había sido un duro golpe. No solo había fallado en inspirar a sus colegas, sino que también se sintió desenmascarado, como si todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. Recordaba cada mirada de incredulidad, cada susurro que parecía gritar "no perteneces a este lugar". Carlos ya había estado en la cima, rodeado de glamour y poder, y ahora se veía luchando contra un sistema que parecía inalcanzable. El peso de la presión social y la amenaza de perder todo lo que había construido para Lucía lo dejaban paralizado. En los días que siguieron, los mensajes anónimos se volvieron más frecuentes y agresivos. Las palabras eran venenosas, atacando no solo su carrera, sino también su integridad como padre. Se sentía como un prisionero, atrapado entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de ser fiel a sí mismo. La idea de rendirse comenzó a infiltrarse en su mente, como una sombra que no lo dejaba en paz. Alejarse de la fundación podría significar seguridad, pero eso también lo apartaría de la misión que había abrazado. Una noche, tras otro día de angustia, Carlos decidió que necesitaba desahogarse. Se sentó con Lucía, la pequeña luz en la oscuridad que se había instalado en su corazón. Hija, a veces siento que estoy perdiendo la batalla. Quería hacer algo grande, pero parece que a nadie le importa. Su voz temblaba, y se dio cuenta de que no solo estaba hablando de su lucha, sino también de sus expectativas. Lucía lo miró con esos ojos brillantes, reflejando la inocencia y la sabiduría de su juventud. Papá, eres importante. Aunque ellos no lo vean, yo lo veo. Y no necesitas agradar a todos. Lo que importa es que estás intentando hacer lo que es correcto. Sus palabras lo tocaron profundamente. Era un recordatorio de que su valor no se medía por la aprobación de los demás, sino por el coraje de luchar por lo que creía justo. Esa misma noche, Carlos tuvo un sueño. Estaba en un gran auditorio, rodeado de personas que admiraban su trabajo. Hacía un discurso apasionado, y todos escuchaban con atención. Pero, a medida que hablaba, las sombras de Javier y de los otros accionistas comenzaron a acercarse, susurrando dudas y críticas. La escena cambió rápidamente, y Carlos se vio solo en el escenario, el público vaciándose, dejándolo solo con las voces de sus miedos. Despertó jadeando, la sensación de desesperación aún fresca en su mente. En el café con Miguel, las palabras de su amigo resonaron en su cabeza. No puedes dejarte intimidar, Carlos. Sabía que Miguel tenía razón, pero la batalla interna era intensa. ¿Qué temía más, el fracaso o la posibilidad de tener que volver a un mundo que ya no se alineaba con sus valores? La respuesta parecía nebulosa, y la incertidumbre se convertía en una constante en su vida. Con el paso de los días, Carlos comenzó a reflexionar sobre sus decisiones pasadas. Recordaba cuando se dejó llevar por la ambición, cuando el brillo del éxito lo deslumbró y lo alejó de lo que realmente importaba. Ese era un tiempo en que creía que la riqueza y el poder eran sinónimos de respeto. Ahora, esas creencias parecían tan distantes como un recuerdo de un sueño perdido. Comenzó a preguntarse, ¿qué significaba realmente tener éxito? ¿Era tener una cuenta bancaria llena? ¿Era ser admirado por personas que no se importaban con él? O, quizás, ¿era ser un padre presente y un agente de cambio en la vida de las personas? Esta nueva perspectiva comenzaba a iluminar su camino, aunque las incertidumbres aún lo rodeaban. Cierta mañana, Carlos decidió que era hora de confrontar sus miedos. Se reunió con el equipo de la fundación y, con la voz firme, compartió sus angustias. Estamos aquí para marcar la diferencia. Necesitamos enfrentar las críticas y continuar nuestra misión, sin importar lo que digan. Se dio cuenta de que, al compartir sus inseguridades,
Se estaba liberando de un peso que lo oprimía. La sala estaba en silencio, pero había una sensación palpable de solidaridad. Esa era la verdad que necesitaba escuchar, el apoyo de personas que compartían sus valores. A partir de ese momento, Carlos se dedicó a fortalecer la fundación, no solo como una entidad de caridad, sino como un movimiento. Comenzó a conectarse con otros que compartían su visión, y las semillas de una nueva red de apoyo comenzaron a brotar. Cada pequeño paso en la dirección correcta comenzaba a restaurar su confianza, y se dio cuenta de que la verdadera fuerza venía del apoyo mutuo, de la lucha colectiva por un propósito mayor. Lucía, al ver a su padre levantarse, se sintió inspirada. La energía en el hogar comenzó a cambiar, y la esperanza empezó a florecer nuevamente. Carlos se convirtió en un ejemplo de resiliencia para ella, y su sonrisa se convirtió en un símbolo de la batalla que él estaba librando no solo por sí mismo, sino por un futuro mejor para ambos. Los mensajes anónimos seguían llegando, pero ahora parecían menos amenazadores. Carlos sintió que estaba más preparado para enfrentar los desafíos que vendrían. Con cada nuevo día, se volvía más consciente de que la lucha no era solo sobre ganar, sino sobre el viaje de convertirse en la mejor versión de sí mismo, un padre que luchaba por un mundo donde su hija pudiera prosperar. Comprendió que, en realidad, el éxito no era una meta final, sino un compromiso continuo con lo que realmente importaba. Carlos sentía el peso de la responsabilidad cada vez que se levantaba para enfrentar un nuevo día. La reunión en la que había expuesto sus dudas aún traía a la mente una ola de inseguridad, pero ahora estaba decidido a transformar esa inseguridad en combustible para su misión. Al mirar a Lucía, se daba cuenta de que sus luchas no eran solo suyas, eran un legado que dejaría para ella. La pequeña tenía solo 10 años, pero su sabiduría parecía mucho más allá de su edad. Eso le daba fuerzas. Esa mañana, mientras tomaban café, Lucía miró a su padre con una sonrisa tímida. «Papá, vas a seguir luchando, ¿verdad?». Su pregunta era simple, pero llevaba un peso inmenso. Carlos respiró hondo antes de responder, sintiendo la necesidad de ser honesto. «Estoy intentando, hija. A veces, es difícil. Siento que siempre estoy dudando si estoy haciendo lo correcto». Ella asintió, como si comprendiera la lucha interna que él enfrentaba. «Confío en ti, papá. Eres el mejor». Eso tocó su corazón, pero también sacó a relucir la presión que sentía por no decepcionarla. Era un nuevo tipo de lucha, una que lo hacía cuestionar sus decisiones no solo en relación a la fundación, sino a su propia vida. Carlos decidió que necesitaba más que solo palabras de aliento. Se sentó en su oficina, rodeado de papeles e informes de la fundación, y comenzó a escribir. Al poner las ideas en papel, se dio cuenta de que se estaba conectando con sus sentimientos. Recordó cuando comenzó la fundación, motivado por el deseo de hacer la diferencia, y como ese deseo había sido opacado por la búsqueda de reconocimiento. Se dio cuenta de que necesitaba reencontrar su pasión. En los días siguientes, Carlos se dedicó a revisar los proyectos de la fundación. Él comenzó a consultar a otras personas y a escuchar ideas y opiniones, algo que había descuidado en su búsqueda de control y éxito. El diálogo con su equipo trajo nuevas perspectivas y renovó la energía de la fundación. Comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto comunitario, algo que se centraba en ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad, y eso reavivó la llama que Carlos pensaba que se había apagado. Mientras tanto, la relación de Carlos con Miguel comenzó a profundizarse. El amigo siempre estaba a su lado, ofreciendo consejos y un hombro amigo. En uno de los encuentros, Miguel dijo que a veces necesitamos mirar para realmente entender lo que importa. ¿Estás aprendiendo, Carlos? La vida no se trata solo de ganar, se trata de entender las lecciones que vienen con las derrotas. Aquella conversación resonó profundamente. Carlos se dio cuenta de que se estaba permitiendo aprender de sus fallos, que eran parte esencial de su camino. Sin embargo, el pasado aún lo atormentaba. Los mensajes anónimos no cesaron. Con cada nueva notificación en su móvil, la ansiedad crecía. Recordaba a Javier y a los otros accionistas, y como sus palabras parecían resonar en su mente como un mantra de desconfianza. Carlos comenzó a entender que no podía dejarse afectar por eso. Necesitaba liberarse de las expectativas ajenas y centrarse en lo que realmente importaba, el impacto positivo que podía tener en la vida de las personas a su alrededor. Un día, mientras conversaba con Lucía sobre su nuevo proyecto, ella preguntó si creía que a las personas les gustaría lo que estaba haciendo. La inocencia de la pregunta lo hizo reflexionar. «Sabes, Lucía, no puedo garantizar que a todos les guste, pero lo que importa es que estamos haciendo algo bueno. Y si solo un niño se siente mejor por eso, ya vale la pena». Su mirada se iluminó, y Carlos sintió una ola de esperanza y propósito. La transformación interna de Carlos comenzó a reflejarse en su relación con los demás.
Se volvió más abierto, más dispuesto a escuchar y a considerar las opiniones de las personas a su alrededor. El equipo de la fundación sintió ese cambio. Comenzaron a sentirse más valorados y motivados a contribuir con sus ideas. La energía que antes era pesada ahora parecía ligera y vibrante. Javier, por otro lado, notó el cambio en la postura de Carlos y no dudó en intentar desestabilizarlo aún más. Durante una reunión, lanzó comentarios sarcásticos sobre la nueva dirección de la fundación. ¿Realmente crees que esto va a funcionar? Es solo una distracción. Carlos respiró hondo, consciente de que no podía dejar que las palabras de Javier lo afectaran. Miró a los ojos de su equipo y recordó lo que Lucía había dicho. Estamos aquí para hacer la diferencia. Y eso es lo que importa. Después de la reunión, Carlos se sintió exhausto, pero decidido. Cuando llegó a casa, encontró a Lucía viendo un dibujo animado. Se unió a ella en el sofá, y la alegría en los ojos de su hija le dio un consuelo que necesitaba. ¿Estás bien, papá?, preguntó, al darse cuenta de la expresión cansada de él. Estoy, sí. Y sabes, cada vez que pienso en rendirme, recuerdo a ti y por qué estoy luchando. Lucía sonrió y se acurrucó a su lado, y Carlos sintió que, a pesar de todas las dificultades, había un propósito mayor en su camino. A partir de ese momento, Carlos se dio cuenta de que la verdadera lucha estaba en mantenerse fiel a sí mismo y a sus valores. Comenzó a hacer pequeños cambios en su vida personal, dedicando más tiempo a Lucía, asistiendo a eventos escolares y creando momentos para conectarse con ella. Se dio cuenta de que el éxito ya no era una cuestión de estatus o riqueza, sino de relaciones significativas y de impacto positivo en la vida de las personas. Las dificultades no desaparecieron, pero ahora Carlos sentía que tenía las herramientas para enfrentarlas. La nueva perspectiva lo ayudó a enfrentar no solo los desafíos de la fundación, sino también sus propias inseguridades. Comenzó a verse a sí mismo no como un fracasado, sino como alguien que estaba en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Al mirar por la ventana en una tarde soleada, Carlos sintió una ola de gratitud. Estaba lejos de tener todas las respuestas, pero el viaje lo había transformado. Comprendió que, en lugar de ser un soñador ingenuo, ahora era un luchador consciente, dispuesto a enfrentar sus fallos y a buscar un futuro donde él y Lucía pudieran prosperar juntos. Carlos observaba la luz del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles mientras caminaba con Lucía hacia la escuela. Era una mañana tranquila, pero dentro de él, las emociones estaban en ebullición. Había prometido a sí mismo que enfrentaría los desafíos con valentía, pero la ansiedad aún lo perseguía. «Papá, ¿estás pensando en algo?», preguntó Lucía, devolviéndolo a la realidad. «Solo estoy pensando en cómo puedo hacer la diferencia hoy, hija», respondió él, tratando de sonreír. Pero Lucía notó la vacilación en su voz. «Siempre haces la diferencia, papá. ¿Recuerdas cuando ayudamos a aquel niño a encontrar su bicicleta?». El corazón de Carlos se calentó con el recuerdo. Ese pequeño gesto de ayuda había traído sonrisas a muchos rostros. Era un recordatorio de que, incluso en las pequeñas acciones, había un valor inmenso. Esa tarde, después de dejar a Lucía en la escuela, Carlos decidió dar un paseo. Siempre había pensado que caminar ayudaba a aclarar la mente. Mientras caminaba, recordó las conversaciones con Miguel. A veces, necesitamos fallar para realmente entender lo que importa. Las palabras de su amigo resonaban en su cabeza. Carlos se dio cuenta de que sus fallos no eran solo obstáculos, sino oportunidades de aprendizaje. Recordó una reunión reciente con su equipo. Había presentado un nuevo proyecto, pero, en lugar de entusiasmo, encontró escepticismo. En ese momento, se sintió pequeño, como si estuviera en un escenario y todas las miradas estuvieran apuntadas hacia él, listas para criticar. Sin embargo, en lugar de cerrarse, Carlos decidió abrir el diálogo. «Me gustaría escuchar lo que realmente piensan sobre esta idea», dijo él, con sinceridad. El ambiente cambió. El equipo empezó a compartir sus preocupaciones y sugerencias, y poco a poco, Carlos se dio cuenta de que el intercambio de ideas era más valioso que cualquier aprobación unánime. El día siguiente trajo nuevas sorpresas. Carlos decidió implementar una reunión semanal donde todos pudieran expresar sus ideas y comentarios, sin miedo a ser juzgados. Al final de la primera reunión, uno de los miembros del equipo, Ana, comentó: «Carlos, voy a ser honesta. Tenía miedo de hablar, pero ahora siento que puedo contribuir más». Aquella simple declaración hizo vibrar el corazón de Carlos. Estaba creando un espacio seguro, y eso era un avance significativo. Con el tiempo, Carlos comenzó a notar cambios en sí mismo. Se estaba permitiendo ser vulnerable, y eso lo hacía más fuerte. Recordó un momento en el que había fallado en una presentación importante. En lugar de dejarse abatir, decidió compartir esa experiencia con el equipo,
enfatizando lo que había aprendido del error. Me di cuenta de que lo que importa no es nunca errar, sino cómo nos levantamos después de una caída, dijo él. Vio en los rostros de sus colegas un brillo de reconocimiento. Estaban comenzando a entender que todos enfrentaban desafíos, y eso los unía. Las interacciones con Lucía también comenzaron a cambiar. Carlos se dedicó a pasar más tiempo con ella, haciendo pequeñas actividades cada día. Cierta noche, mientras montaban un rompecabezas juntos, Lucía exclamó: «Mira, papá, estamos casi allí». Carlos sonrió, pero, más que eso, se sintió lleno. «Es cierto, querida. A veces, así es como funciona la vida. Un pedazo a la vez». Lucía lo miró a él con los ojos brillantes. «Y si un pedazo no encaja, intentamos de nuevo, ¿cierto?». Carlos asintió, dándose cuenta de que su hija estaba absorbiendo lecciones valiosas. La relación con Miguel también se fortalecía. En un encuentro casual en un café, Miguel dijo: «Carlos, te estás permitiendo crecer. Es increíble de ver». Carlos sonrió, pero no estaba seguro de si realmente lo creía. «Aún tengo miedo, Miguel». «¿Y si fallo de nuevo?». Miguel lo miró intensamente. «¿Y si fallas? Lo que realmente importa es lo que haces después. Ya estás haciendo la diferencia, y eso es lo que cuenta». Aquellas palabras se convirtieron en un mantra. En cada paso que Carlos daba, recordaba lo que Miguel había dicho. Comenzó a ver sus debilidades como partes de un todo, no como fallos aislados. Esta nueva perspectiva trajo un alivio inesperado. Empezó a ver el valor en cada error, cada tropiezo, cada desvío de ruta. Y así, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Carlos observaba su fundación crecer a un ritmo que nunca había imaginado. El nuevo proyecto comunitario estaba en marcha, y el equipo estaba más unido que nunca. Sentía que cada paso que daba era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, recibió un mensaje de Lucía: «Papá, ¿puedes ayudarme con la tarea de matemáticas?». La simple petición hizo que su corazón se calentara. Respondió de inmediato: «Claro, amor. Voy en camino». En ese momento, Carlos se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en los logros materiales, sino en los momentos que pasaba con su hija. Finalmente, en un día soleado, Carlos se detuvo a reflexionar sobre su viaje. Ya no era el mismo hombre que había comenzado. Cada error, cada inseguridad, cada desafío se habían transformado en lecciones que lo ayudaron a crecer. Entendió que la vida estaba hecha de altibajos, y que la verdadera fuerza estaba en permitirse aprender y evolucionar. El camino no había sido fácil, pero cada paso que había dado lo acercaba más a quien realmente era. Carlos sonrió, sintiéndose ligero. La jornada aún estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que estaba preparado para lo que viniera, no solo para sí mismo, sino también para Lucía. Estaban juntos en esto, y eso era todo lo que importaba. Carlos se sentó a la mesa de la sala, rodeado de papeles e informes de la fundación. El proyecto comunitario que había ideado con su equipo estaba a punto de ser presentado a un grupo de inversores. La presión era intensa, y la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Miró el reloj, ya era hora de recoger a Lucía en la escuela, pero la preocupación por la reunión lo mantuvo allí, indeciso. Mientras tanto, en su mente, los recuerdos de los fracasos pasados surgían como sombras. En la última presentación, Carlos se había sentido pequeño e impotente. El escepticismo del equipo aún resonaba en sus oídos. Sabía que necesitaba hacer algo diferente esta vez, pero el miedo a ser rechazado de nuevo lo paralizaba. ¿Y si todo esto termina en fracaso?, susurraba la voz interna. El dilema entre el deseo de éxito y la voluntad de protegerse del fracaso lo consumía. Cuando finalmente salió de casa, Carlos respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos. Durante el camino a la escuela, recordó las conversaciones con Miguel, que siempre lo animaba a ser auténtico y a mostrar su vulnerabilidad. Ser vulnerable no es debilidad, es coraje, pensó él. Pero, ¿estaba listo para mostrar ese coraje ante personas que podrían juzgarlo? Al llegar a la escuela, encontró a Lucía jugando con los amigos en el patio. Su sonrisa iluminó su día. Se agachó para saludarla, y al mirar en sus ojos, sintió una oleada de certeza. Si no enfrento esto, ¿qué le voy a enseñar?, pensó. Lucía lo tomó de la mano, y juntos caminaron a casa. Esa noche, mientras Lucía hacía la tarea, Carlos se sentó a su lado. La ayudó con las matemáticas, pero su mente estaba distante. Los nervios por el día siguiente lo consumían. «Papá, ¿estás triste?», preguntó Lucía, preocupada. Carlos sonrió, pero la verdad estaba allí, clara como el día. «No, mi amor.
Solo estoy pensando en algunas cosas. Lucía, con su inocencia, respondió, a veces, es bueno hablar. No tienes que tener miedo de equivocarte. La sabiduría de su hija lo tocó profundamente. A la mañana siguiente, Carlos se dirigió a la reunión con el corazón acelerado. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero el clima era tenso. Comenzó la presentación, pero las voces de duda que resonaban en su mente casi lo hicieron dudar. Recordó lo que Miguel siempre decía, la verdadera fuerza viene de dentro. Con un esfuerzo, respiró hondo y comenzó a hablar con sinceridad. Sé que este proyecto puede parecer arriesgado, y que no soy perfecto. Ya he cometido errores antes y he aprendido mucho de ellos. Pero creo que, juntos, podemos crear un cambio real en nuestra comunidad. Al mirar los rostros del equipo, vio una mezcla de sorpresa e interés. Esa vulnerabilidad parecía romper barreras, pero la tensión no desapareció. Uno de los inversores levantó la mano, y Carlos sintió el corazón dispararse. Carlos, ¿estás seguro de que este proyecto es viable? ¿Qué garantiza que no será otro fracaso? Las palabras cortaron como un cuchillo. Recordó todas las críticas anteriores, todas las veces que se sintió inadecuado. La duda comenzó a instalarse, pero, en lugar de retroceder, decidió enfrentar la situación. Tienes razón. No puedo garantizar el éxito, pero puedo garantizar que pondré mi corazón y mi energía en este proyecto. Y más importante, que he aprendido mucho de mis errores. Cada falla me enseñó algo valioso que quiero aplicar aquí. La sala quedó en silencio, y Carlos se sintió vulnerable, pero también fuerte. Se estaba permitiendo ser quien realmente era. Las preguntas continuaron, y la tensión aumentaba, pero Carlos se mantuvo firme. Se dio cuenta de que, detrás de cada crítica, había una oportunidad de diálogo. No solo estaba defendiendo su proyecto, estaba abriendo un espacio para la colaboración. Vamos a trabajar juntos para hacer esto realidad. Estoy aquí para escuchar sus preocupaciones y ajustar lo que sea necesario. Cada palabra que salía de su boca parecía llevar consigo un peso menor. Finalmente, al final de la reunión, uno de los miembros del equipo, Ana, se levantó y dijo, Carlos, admiro tu valentía. Creo que debemos darle una oportunidad a este proyecto. Podemos ajustarlo juntos. Esa simple declaración sintió como un peso siendo retirado de sus hombros. Otros comenzaron a manifestarse, compartiendo sus ideas y sugerencias. La sala que antes estaba repleta de escepticismo ahora se convertía en un espacio de esperanza y colaboración. Al salir de la reunión, Carlos sintió una ola de alivio. Había enfrentado sus miedos, y al hacerlo, no solo superó un desafío, sino que también unió a su equipo. El viaje aún estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba solo en conquistar, sino en permitirse ser vulnerable y abierto al diálogo. Esa noche, al contarle a Lucía sobre la reunión, la vio sonreír. Lo lograste, papá. Sabía que podías. Y en ese momento, Carlos se dio cuenta de que, al enfrentar sus miedos, no solo se había superado, sino que también se había convertido en un ejemplo para su hija. Entendió que cada paso en el viaje era una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y que el amor y la conexión eran las verdaderas riquezas de la vida. Carlos miró a los ojos de Lucía y sonrió. Sabía que, independientemente de lo que sucediera en el futuro, tenía la fuerza interior para enfrentar cualquier desafío, y que esto era solo el comienzo de un nuevo viaje, no solo para él, sino también para su familia. La vida estaba repleta de oportunidades, y él estaba listo para abrazarlas. Carlos salió de la reunión sintiéndose ligero, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de sus hombros. El entusiasmo que antes parecía distante ahora pulsaba en su corazón. Sabía que no solo estaba defendiendo un proyecto, estaba abriendo un espacio para la colaboración, y eso traía una nueva esperanza. Al caminar hacia casa, pensó en las palabras de Ana y en el apoyo que había recibido. El equipo estaba dispuesto a darle una oportunidad al proyecto, y eso significaba que ya no estaba solo en este viaje. Al llegar a casa, Lucía estaba en la sala, inmersa en sus juguetes. Cuando ella vio la sonrisa de Carlos, ya se dio cuenta de que algo estaba diferente. «Papá, ¿estás feliz?», exclamó, corriendo hacia él. Carlos la abrazó con fuerza, sintiendo el calor y la inocencia de ella calentar su corazón. Sabía que, para ella, cada pequeña victoria era motivo de celebración. «Sí, mi amor. Tuve un día muy bueno». Se sentaron juntos en el sofá, y Carlos comenzó a compartir los detalles de la reunión. Habló sobre la valentía que sintió al abrirse con el equipo y cómo eso había cambiado el clima de la presentación. Lucía escuchaba atentamente, con los ojos brillando. «Fuiste valiente, papá. Sabía que lo lograrías».
dijo ella, y Carlos se dio cuenta de que la fe de ella en él era una fuerza poderosa. Reflexionó sobre cómo sus acciones podrían influir en la visión de Lucía sobre el mundo. Quería mostrarle que enfrentar los desafíos era una parte importante de la vida, y que el fracaso no era el fin, sino una oportunidad de aprendizaje. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, Carlos estaba de pie al lado de su cama, pensando en las lecciones que había aprendido. Recordó cómo, durante mucho tiempo, había dejado que el miedo al fracaso lo dominara, haciéndolo dudar en expresar sus verdaderas ideas y sentimientos. Pero ahora, tenía un nuevo entendimiento. El verdadero éxito no estaba en evitar el error, sino en levantarse después de caer y aprender de la experiencia. En los días que siguieron, Carlos notó cambios sutiles en su vida. Comenzó a aplicar los principios de vulnerabilidad y apertura no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. En conversaciones con amigos y colegas, se sintió más cómodo compartiendo sus inseguridades y desafíos. Eso no solo fortaleció sus relaciones, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. La amistad con Miguel se profundizó, y comenzaron a apoyarse mutuamente en sus proyectos y sueños. Carlos también se dio cuenta de que el feedback que antes le ponía ansioso ahora era una oportunidad de crecimiento. Se volvió más receptivo a las críticas constructivas y empezó a ver a su equipo como un socio en la búsqueda de soluciones. Las reuniones se volvieron más productivas y creativas, y la atmósfera de colaboración trajo nuevas ideas e innovaciones para el proyecto comunitario. Lo que antes era una carga ahora se había convertido en una pasión compartida. Con el paso del tiempo, el proyecto comenzó a tomar forma. Carlos y su equipo trabajaron incansablemente, ajustando la planificación e implementando las sugerencias que surgían en las reuniones. La conexión con la comunidad también se fortaleció. Carlos organizó encuentros abiertos, donde los vecinos podían expresar sus opiniones e ideas. Esta aproximación hizo que el proyecto fuera abrazado por muchos, transformando la iniciativa en un verdadero esfuerzo comunitario. Cierta noche, mientras Carlos revisaba los planes del proyecto, Lucía entró en la sala. «Papá, ¿puedo ayudar?». Miró los papeles esparcidos sobre la mesa, y Carlos se dio cuenta de que su hija estaba interesada en lo que él hacía. Sonrió y la invitó a sentarse a su lado. «Claro, querida. ¿Qué crees que debemos hacer?». Y así, comenzaron a trabajar juntos, un momento que se convirtió en especial para ambos. Carlos se vio reflexionando sobre cómo esa experiencia no solo cambió su camino profesional, sino también su vida personal. Estaba aprendiendo a ser un mejor padre, un amigo más presente y un líder más inspirador. La vulnerabilidad que antes lo paralizaba ahora se había transformado en una fuente de fuerza. Se dio cuenta de que, al permitirse ser humano, estaba creando un ambiente donde otras personas también se sentían seguras para ser auténticas. Las semanas pasaron, y el proyecto finalmente fue lanzado. La comunidad se unió para celebrar el éxito, y Carlos estaba en el centro de la fiesta, rodeado de amigos, familiares y colaboradores. Mientras observaba a Lucía jugar con otros niños, sintió una profunda satisfacción. No solo había superado sus miedos, sino que también había creado algo significativo que beneficiaría a muchos. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía solo por logros materiales, sino por la capacidad de tocar la vida de las personas a su alrededor. Había aprendido que sus fallas no definen quién es, al contrario, cada error es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La jornada de Carlos apenas comenzaba, y estaba ansioso por seguir explorando lo que la vida tenía para ofrecer, sabiendo que, con valentía y vulnerabilidad, podría enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Carlos miró por la ventana mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Los recuerdos de los últimos meses pasaban por su mente como una película. Había salido de una fase de miedo e inseguridad, y ahora se veía como un hombre transformado. Cada desafío que había enfrentado lo había moldeado de una manera que nunca podría haber imaginado. El peso que un día lo aplastaba ahora era solo un eco distante. Carlos se dio cuenta de que vivir con valentía y vulnerabilidad se había convertido en la clave para abrir puertas no solo en su vida profesional, sino también en sus relaciones personales. En la escuela, Lucía comenzó a destacar, no solo en las materias, sino también en sus interacciones con sus compañeros. Carlos creía que su nueva forma de enfrentar la vida reflejaba directamente en su hija. Ella ahora hablaba sobre sus propios sueños y miedos con una confianza que lo llenaba de orgullo. Carlos recordó cómo, una vez, había dudado en compartir sus debilidades con ella, temiendo que eso la hiciera insegura. Pero, al contrario, al abrirse y mostrar que todos enfrentan desafíos, había enseñado a Lucía una lección valiosa, la importancia de aceptar las imperfecciones. Carlos también se acercó a Miguel, un amigo con quien había perdido el contacto. Juntos, comenzaron a trabajar en proyectos que beneficiaban a la comunidad,
y esta colaboración fortaleció no solo la amistad, sino también la red de apoyo a su alrededor. El proyecto comunitario que habían ideado juntos ahora se había convertido en un ejemplo de cómo la unión y el diálogo pueden generar cambios significativos. Las reuniones que antes eran tensas ahora eran un espacio de creatividad e innovación, donde todos se sentían cómodos para contribuir con sus ideas. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a ser buscado por personas que querían escuchar sus experiencias. Nunca había imaginado que sus luchas y logros pudieran inspirar a otros. Un pequeño grupo de jóvenes, que se sentían perdidos en sus propias jornadas, lo buscó para orientación. Carlos acogió esta oportunidad con el corazón abierto, entendiendo que su jornada de superación podría servir como un faro para aquellos que estaban comenzando a explorar sus propios caminos. Se dio cuenta de que, al compartir su historia, no solo estaba ayudando a los demás, sino también solidificando sus propias lecciones. Lo que antes era un miedo paralizante a fallar ahora se había transformado en una motivación constante para crecer. Carlos aprendió a valorar cada paso dado, por pequeño que fuera. Adoptó un mantra simple: cada error es una oportunidad disfrazada. Esta nueva perspectiva hizo que su vida se llenara de significado. En lugar de temer el fracaso, comenzó a ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje. Carlos también reflexionó sobre lo que realmente significaba el éxito. Con el tiempo, se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en los logros materiales, sino en las conexiones que estableció y en las vidas que tocó. Comenzó a vivir de una manera más intencional, enfocándose en las relaciones y en la comunidad a su alrededor. Las pequeñas interacciones del día a día, antes consideradas triviales, ahora eran momentos preciosos que él valoraba. A medida que Carlos miraba hacia atrás, no veía solo a un hombre que había superado sus limitaciones, sino a alguien que había encontrado un propósito mayor. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia y determinación, no solo para Lucía, sino para muchos otros. Lo que comenzó como una lucha interna se transformó en un viaje de descubrimientos y crecimiento que continuaba floreciendo. Carlos entendió que la vida es una serie de ciclos, donde cada nuevo comienzo es una nueva oportunidad para reinventarse. Recordó días difíciles, pero ahora esos días eran solo partes de un todo. Carlos estaba en paz con su pasado, había aprendido a aceptar sus fallos y a ver el valor que estos traían. Ahora, vivía en armonía con sus emociones, entendiendo que cada sentimiento tenía su lugar y su importancia. Al mirar hacia el futuro, Carlos sintió una ola de gratitud. Había encontrado una nueva dirección en su vida, no solo como profesional, sino como padre, amigo y miembro de la comunidad. Estaba listo para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades, siempre llevando consigo las lecciones que aprendía en cada paso. El mundo parecía vasto y lleno de posibilidades, y Carlos estaba emocionado por explorarlo con valentía, vulnerabilidad y un corazón abierto. Carlos observaba la puesta de sol, los colores vibrantes reflejando la transformación que había ocurrido en su vida. Recordaba momentos oscuros, en los que el miedo lo paralizaba, pero ahora, al contrario, se sentía más fuerte y más vivo. El camino que había recorrido no había sido fácil, pero cada obstáculo que superó lo moldeó en un hombre más resiliente y autoconfiante. Había aprendido a aceptar sus fallos y a encontrar belleza en la imperfección. Mientras la luz del día se desvanecía, Carlos pensaba en Lucía. La hija, antes tímida e insegura, ahora brillaba con una confianza que lo llenaba de alegría. Se sentía agradecido por haber podido transmitirle la importancia de ser auténtica y vulnerable. Un día, mientras caminaban juntos, Lucía se detuvo y, mirando a los ojos de su padre, dijo: «Papá, me enseñaste que es normal tener miedo, pero quiero ser fuerte como tú». Estas palabras tocaron profundamente a Carlos. Se dio cuenta de que, al abrirse sobre sus propias inseguridades, había permitido que Lucía se sintiera cómoda para explorar sus propios sentimientos. Aún pensativo, Carlos recordó a Miguel. El reencuentro con el amigo había sido un parteaguas en su vida. Juntos, habían creado un proyecto que no solo beneficiaba a la comunidad, sino que también reavivó una amistad que parecía perdida. Durante una de las reuniones del proyecto, Miguel miró a Carlos y dijo: «Es increíble cómo has cambiado. Eres un líder ahora, no solo por tus logros, sino por la manera en que inspiras a los demás». Estas palabras resonaron en la mente de Carlos. Se dio cuenta de que el éxito no era solo alcanzar metas, sino tocar vidas y hacer una diferencia. Poco a poco, Carlos comenzó a ser un mentor para jóvenes que se sentían perdidos, y esa responsabilidad trajo un nuevo propósito a su vida. Organizó un encuentro en un parque de la ciudad, donde compartió su historia. Al mirar los rostros de los jóvenes, vio esperanza y determinación. Habló sobre sus fallos, sus inseguridades, pero también sobre cómo cada error le ofreció una nueva oportunidad de renacer. Cada uno de ustedes es capaz de reinventarse.
No tengan miedo de cometer errores. El fracaso es solo un paso hacia el éxito. Las palabras de Carlos resonaron, y pudo ver la transformación en los ojos de esos jóvenes. Con el paso del tiempo, la gratitud se convirtió en una constante en su vida. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, una sonrisa, un abrazo, una conversación sincera. Cada interacción era una nueva oportunidad de conexión. Carlos recordó un día en que, al salir a comprar pan, se encontró con una anciana que parecía triste. La saludó y, después de unos minutos de conversación, vio su rostro iluminarse. Ese simple gesto hizo que Carlos se diera cuenta de que, muchas veces, lo que más necesitamos es un poco de empatía y atención. El viaje de Carlos no solo lo transformó, sino que también dejó una marca indeleble en la vida de todos a su alrededor. Se sentía en paz, sabiendo que había aprendido la importancia de vivir con propósito y autenticidad. Había encontrado un nuevo significado para el éxito, y esto estaba profundamente arraigado en sus relaciones y en las vidas que tocó. Mientras la noche caía, Carlos hizo una última reflexión. Sabía que la vida estaba hecha de ciclos, y cada nuevo comienzo era una nueva oportunidad de crecimiento. Lo que más importa es cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos nuestros desafíos. Sonrió, cómodo en su nueva realidad, sabiendo que, a pesar de los altibajos, cada experiencia lo había moldeado y lo había llevado hasta allí. Y así, al mirar hacia el futuro, Carlos estaba listo para nuevos desafíos, siempre con la certeza de que la vulnerabilidad es una fuerza y que la verdadera felicidad reside en las conexiones que cultivamos. Se había convertido en un ejemplo de superación, no solo para Lucía, sino para muchos otros que cruzaron su camino. Si te identificaste con la historia de Carlos, comparte tus experiencias en los comentarios. Celebremos juntos nuestros viajes de superación y aprendizaje. Dale me gusta e inscríbete en el canal para más historias inspiradoras como esta. Cada interacción de ustedes nos ayuda a crear contenido que toca corazones y transforma vidas. Vengan con nosotros a explorar más sobre la importancia de la vulnerabilidad y la fuerza que encontramos en las conexiones humanas. Es hora de actuar.